Hola, le damos a ustedes la bienvenida a la Iglesia Jinetes por Jesús. A las personas que nos siguen en las redes sociales, sean ustedes muy bienvenidos. Hoy, Señor Dios, nos presentamos delante de ti, Señor Dios, en tu presencia, Padre de la gloria. Te pido, Señor Dios, por favor, hoy habla en nuestras vidas, habla a esta tu congregación, Señor Dios, tu iglesia, Padre de la gloria. Hoy quiero darle gracias al pastor Henry Valdés y a la Iglesia Jinetes por Jesús por darme la oportunidad y el privilegio de estar hoy parado delante de ustedes para traer una palabra que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Le doy gracias a ustedes también por las oraciones, por nuestros pastores, por las oraciones a las personas que se congregan en esta iglesia y por las oraciones por la Iglesia Jinetes por Jesús, su iglesia además. También quiero darle gracias al Señor, sobre todo por su infinita misericordia, por la misericordia que cada día es con nosotros, que aún sin nosotros ser perfectos, teniendo errores cada día, falencias en nuestro comportamiento con aquellas personas que nos rodean. Él nos mira siempre con ojos de amor, con ojos de misericordia, y siempre está extendiendo sus manos para que nosotros podamos venir a Él. Como decía en la alabanza que acabamos de escuchar, el Señor está esperando que nosotros volvamos nuestro rostro hacia Él, que le busquemos con amor, con humildad, con respeto y cariño, para podernos refugiar en Él. Como cuando un niño que se cae, su mamá corre hacia él con los brazos abiertos para levantarlo. El niño se refugia en su mamá y eso le basta para mitigar el dolor. Así deberíamos de presentarnos nosotros hoy delante del Señor. Le damos gracias al Señor. Yo le doy gracias en especial por cada uno de ustedes. De verdad que para la Iglesia Jinetes por Jesús es un honor contar con su presencia. El tener esa oportunidad de verlos acá domingo tras domingo, con ese amor y pasión que el Espíritu Santo de Dios haya puesto en cada uno de nosotros. Yo les invito, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses, Vamos a compartir la palabra del capítulo 1 desde el versículo 12 hacia adelante. Señor Dios, hoy leo tu palabra, Señor Dios, es en tu santo nombre, Señor Dios. Te pido, Señor Dios, que la presencia de tu Espíritu Santo Dios sea en esta palabra, Señor Dios, tocando, transformando nuestro corazón, Señor Dios, delante de ti, quitando todo aquello que en ti, Señor Dios, no te guste, que aleje la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por favor, Señor, háblanos. Pues nuestro espíritu está sediento de ti, Señor Dios. Predicamos tu evangelio, Señor Dios, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hoy vamos a ver, continuar el tema del libro de los Filipenses. Acordémonos que la semana pasada estuvimos hablando sobre Filipenses, la primera parte, que es el capítulo del 1 al 11. Vemos que los filipenses eran unos habitantes que vivían en una ciudad llamada Filipos. Esta ciudad se encontraba ubicada en la parte norte de lo que hoy en día es Grecia. Antiguamente era llamada Macedonia. Y esta fue una iglesia que Pablo fundó al ver la necesidad que había en este lugar. Cuando Pablo llega y no encuentra sinagogas donde reunirse para hacer la oración, hacer las peticiones delante del Señor, para predicar el Evangelio. Ahí es donde Pablo funda esta iglesia, la iglesia
de Filipos, la iglesia de los filipenses. Pero ¿por qué Pablo cuando llega a esta ciudad no encuentra una iglesia, una sinagoga? Pues porque desafortunadamente no había lo que normalmente se requería, que era lo mínimo 10 varones judíos para formar una iglesia, formar una sinagoga. Desafortunadamente no lo sabían. De pronto había muchos varones, pero todos con un corazón secular, con un corazón alejado del Señor, apáticos al Evangelio, apáticos a las prédicas de Pablo. Pero las pocas personas que Pablo encontró allí se reunían en los ríos, en plazas, en lugares públicos. Y estando allí Pablo, en una de estas reuniones conoce a Lidia. Lidia es una mujer que va a tomar importancia histórica en el Evangelio del Señor. Ya que Lidia es una persona que es como una comerciante, que vende telas, unas telas finas, costosas. Y Lidia va a tomar importancia porque ella va a ser una de las personas que van a ayudar a Pablo a predicar la palabra del Señor. Cuando Pablo llega a Troas, tiene una visión que es dada por un hombre de Macedonia, el cual le suplica a Pablo: ven hacia nosotros porque necesitamos del Evangelio. Necesitamos de tu ayuda. Pablo llega y lo primero que empieza a hacer es a buscar la forma de cómo fundar la sinagoga para que ellos tengan un lugar donde reunirse. Dice en el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquí empieza Pablo a hacer como una anécdota de todas las cosas que él ha pasado. Como nosotros sabemos, las personas que han leído las escrituras, que se interesan, que han profundizado algo sobre la vida de Pablo fue algo difícil. Él tuvo que vivir muchas situaciones que de pronto nosotros no hemos vivido, o de pronto nosotros no seríamos capaces de vivir, de pasar, de tomarla en la forma como Pablo tomaba cada evento adverso que iba llevando en su vida. Pablo nos cuenta en este versículo, o trata de hacer un recuento de todo lo que él ha pasado. Por ejemplo, cuando conoce una mujer que practicaba la adivinación, Pablo libera a los demonios que hay en ella, la libera, y ella deja de tener ese don o ese espíritu de adivinación. ¿Qué le acarrea esto a Pablo? Le acarrea que las personas que cuidaban a esta señora o que vivían de ese negocio dejan de percibir dinero. Y eso los perjudicó a ellos de gran manera, o no los perjudicó. Liberó a esta mujer de estar bajo el dominio de estos espíritus inmundos, lo cual a ellos no les gustó. Demandan a Pablo y Pablo es apresado.
Ahí vemos cómo Pablo empieza a pagar un precio por predicar el verdadero evangelio. Yo no sé nosotros qué estaríamos dispuestos a pagar, qué estaríamos dispuestos a brindarle al Señor, qué estaríamos dispuestos a cambiar en nuestra vida para que el evangelio sea llevado a aquellas personas que nos rodean. Porque muchas veces nos cuesta ganar a las mismas personas de nuestra familia. ¿Pero por qué nos cuesta? Porque muchas veces no creen en lo que estamos haciendo. Porque muchas veces se centran más en la forma como de pronto nos comportamos. Pero no se centran en lo que el Señor quiere hacer en cada uno de ellos. Dice en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Esta es una circunstancia adversa, el perder la libertad. ¿Qué podríamos pensar nosotros si algún día nos llevaran presos por predicar el evangelio? Hoy en día lo más fácil es que nos digan, no, ustedes no hablen de Cristo, no hablen del evangelio aquí. Y ya. Pero en ese tiempo Pablo es llevado a la cárcel. ¿Y qué ve Pablo? Una oportunidad de predicar. Una oportunidad de predicar en aquella cárcel. Ahí es donde conoce al carcelero. Un hombre encargado de administrar, cuidar a cada uno de los detenidos que se encontraba en ese lugar. Y hay algo que le impacta a este hombre, que a pesar de que ve a Pablo y a sus acompañantes torturados, maltratados, con frío, con hambre, con los cepos en los pies, encadenados a la pared, en una celda fría, húmeda. No los veía llorar, no los veía lamentarse, no los veía renegar, sino cantaban con gozo, cantaban con alegría, con pasión. ¿Cómo nos sentimos nosotros muchas veces cuando estamos pasando una tribulación, cuando estamos pasando un momento difícil? ¿Cómo buscamos al Señor? ¿Realmente venimos a Él? ¿O empezamos a buscar en el amigo, en el familiar, en nuestro consejero personal, en el amigo que tenemos de más confianza, un consejo, una ayuda? Y muchas veces a donde deberíamos ir no vamos, que es a los pies del Señor. Que es el lugar donde debemos de rendir nuestra vida, que es el lugar donde debemos de llevar nuestros problemas, nuestra situación difícil. La palabra dice, ¿a dónde iré, Señor, si no es a ti? ¿A dónde acude usted cuando está en un lugar, cuando está en una situación difícil? En una situación de angustia, en una situación de desesperación. ¿Es el Evangelio tu consuelo? ¿Es la presencia del Señor que le trae a usted esa paz?
Ustedes lo saben. ¿Cómo buscan al Señor? ¿Cómo anhelan su presencia? ¿Cómo están ustedes delante de Él? Pablo predica en la cárcel a todo el que pase por el lado de él, a los presos, a los guardias, sin importar su estatus, sin importar su situación económica, sin importar su economía ni nivel social. Le predica a todos. ¿Cómo trabajamos nosotros a favor del Evangelio? De pronto nos cuesta. De pronto nos da pena decir soy cristiano. Podemos encontrar casos de personas que uno conoce muchísimos años y nunca se acercaron a decirnos, ve, Cristo te ama, ve, te invito a una iglesia, ve, busca el Evangelio. Porque son personas que son cristianos para ellos mismos. Niegan la oportunidad de predicar el Evangelio a aquellos que los rodean, aún hasta su propia familia. Se vuelve ya es una costumbre y una tradición venir a la iglesia, escuchar un mensaje domingo tras domingo. Pero nada pasa en sus vidas. Pablo utiliza estas circunstancias para dirigirse a sus hermanos. Dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto nos anima. Ellos dicen, bueno, si Pablo está en una cárcel aguantando tanta necesidad, tantas penurias, y está predicando el Evangelio, nosotros afuera, que de pronto tenemos la comodidad, la facilidad de movernos, tenemos un lugar donde dormir, tenemos un alimento en nuestra casa, tenemos una familia, podemos movernos con plena libertad. También voy a predicar el Evangelio. Ellos tomaron ánimo de ver ese ejemplo de Pablo. Voy a tomar ánimo. Y así deberíamos hacer nosotros. Hoy tomar ese ánimo, voy a predicarle a alguien, aunque sea una persona. Aunque sea decirle al vecino que está al lado, Cristo te ama. Cristo está con los brazos abiertos esperándote. Pero es la decisión que hay en nuestro corazón, la decisión que nosotros queramos agradar al Señor. Tomar ese ánimo. No un ánimo para aparentar, no un ánimo para decir, vea pastor, yo estoy haciendo. Yo le predico a este, vea pastor, le predico al otro, vea pastor. No, porque ahí estaríamos desviando el propósito del Evangelio. Nosotros no debemos ser protagonistas al predicar la palabra del Señor. El protagonista siempre debe ser Jesucristo, debe ser la gloria del cielo. Ese es el principal motivo que nos debe mover a nosotros. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Nos dice Pablo en el versículo 15.
Pablo que hay muchas iglesias en donde hay problemas, hay dificultades. Iglesia perfecta nunca vamos a encontrar. O eso podríamos pensarlo en la primera iglesia de Filipo cuando todo fluía correctamente, pero Pablo se da cuenta de que hay un pequeño problema que cada día va tomando mayor importancia en esta iglesia. Pablo ve cómo en esta iglesia empieza a haber contienda entre hermanos. Nos habla de Evodia y Titique, dos hermanas apasionadas por el Evangelio, dos hermanas fieles, colaboradoras, servidoras, temerosas de la palabra del Señor. Pero entre ellas había una contienda personal. Algo que ellas no estaban de acuerdo y eso estaba afectando la iglesia. Pablo les llama, les reprende y les hace una invitación. Y Pablo nos hace a nosotros esa invitación. Unámonos unánimemente alrededor de Jesucristo. Porque la iglesia es la esposa del Señor. Nosotros somos los invitados del Señor. ¿Cuántas personas, haría una pregunta a las personas que están con nosotros desde que se fundó Jinetes por Jesús? ¿Cuántas personas han pasado por la iglesia? Muchos han venido, muchos han hecho historia, muchos ayudaron. Pero a la iglesia llega la buena semilla y llega también la cizaña. Todos con buenos propósitos. La iglesia ha llegado gente que ha ayudado de gran manera. Ha predicado un evangelio con pasión, con amor, con anhelo. Y han llegado personas que han lastimado la obra del Señor. No a nosotros, porque nuestros ojos están puestos en el Señor, no en el hombre. Pero han lastimado a sus mismos miembros, con sus comentarios, con sus murmuraciones. Y muchos se han ido a consecuencia de esto. Se han ido en busca de una mejor iglesia. Y así pasa muchas veces. Se la pasan de iglesia en iglesia, buscando el lugar donde puedan acomodarse. Pero es que muchas veces el problema no es la iglesia, el problema no es el predicador, el problema no es la palabra, el problema está dentro de su corazón. Si nosotros tenemos dificultades, busquemos al Señor. Hablemosle al Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que nos transforme, nos cambie ese corazón que es traicionero y engañoso. Y que nos dé un corazón sensible a la palabra del Señor. Un corazón que sea agradable delante del Señor. Cuando nosotros tenemos esa pasión por predicar el Evangelio, no necesitamos estarlo diciendo, cantándolo a los cuatro vientos. Eso se ve. Acordémonos que cuando Pablo pasaba, muchas personas enfermas eran sanadas. Porque la presencia del Señor estaba en él.
¿Cuánto anhela usted realmente la presencia del Señor? ¿Cuánto se deleita usted leyendo las Escrituras? Dice el versículo 16, los unos anuncian a Cristo con contentación, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún más. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Él nos está hablando de aquellas personas que verdaderamente tienen una pasión de predicar el Evangelio, enseñarlo, de llevar la palabra del Señor a aquellas personas que están alejadas, que están perdidas espiritualmente. Pueden tenerlo todo, bienes, riquezas, salud, prosperidad, pero en su corazón solo hay amargura, tristeza, soledad. Hay algo que les falta. Y ese algo solo es llenado cuando permiten que el Señor entre a su vida. ¿Cuántas veces el Señor golpeó a nuestra puerta, a nuestro corazón? Fueron muchos años que el Señor utilizó a uno, a otro, para que me hablaran del Evangelio. Y yo era una persona muy renuente, porque yo decía, yo ser cristiano, ser predicador, no, eso no va conmigo, yo no. Porque las cosas que me ofrecía el mundo, en lo que vivía, me gustaban más, me parecían más atractivas. Me parecía que me traían más felicidad. Pero ¿qué tenemos que pasar nosotros para poder doblar nuestras rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor? Y la palabra lo dice, toda rodilla se doblará, toda, aún hasta las rodillas de los demonios. La palabra lo dice, los demonios tiemblan y creen. Pero hay un pequeño problema o un gran problema, que ellos no obedecen. Porque ellos conocen el Evangelio, cualquiera que los que estamos aquí presentes, lo conoce mejor que cualquiera de nosotros. Pero esa es la cuestión, no obedecen. Nosotros podemos leer el Evangelio, profundizar en él, pero si no lo ponemos en práctica, no estamos haciendo nada en nuestra vida espiritual. Y aquí Pablo nos habla de lo que se puede presentar en la iglesia y lo que hoy en día se presenta, que muchas personas predican es por contienda. Yo decía, ¿cómo vamos a predicar un evangelio de contienda? Sí, es normal y es común y se ve más de lo que nosotros creemos. ¿Qué podríamos decir que es un evangelio de contienda? Tenemos la iglesia allí del vecino, del otro pastor, pero esa iglesia sí va mucha gente.
esa iglesia sí llama cantidad de gente, multitudes de gente. Tenemos la iglesia de Jesús, una iglesia pequeña. Muchos pueden decir, yo ahí no voy, porque no me siento cómodo, no me siento, la forma como predican, no me gusta. Prefiero ir donde hay banda, hay luces, hay sonido estridente, hay saltos, brinco. Y eso no está mal. No está mal cuando siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto a alabar al Señor. ¿Cómo alababa David al Señor? Saltando, con salterios, con alegría, que el pueblo lo viera, no le daba pena. Pero a nosotros muchas veces nos cuesta levantar las manos para adorar al Señor. Nos cuesta hacer una oración para que el Señor no la escuche. Entonces hacemos la sencilla, cerramos nuestros ojos y oramos mentalmente y decimos, pensamos, no, el Señor sabe que estoy pensando. Pero la palabra lo dice muy claramente, que toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Debemos abrir nuestra boca delante del Señor. Y eso es lo que Pablo nos dice aquí. No prediquemos por contienda, no prediquemos por envidia con el otro hermano, con la otra iglesia. Prediquemos de buena voluntad. Prediquemos con pasión, con amor. Prediquemos no viendo nuestras aflicciones, nuestras tristezas, porque no es mi testimonio el que les va a traer salvación a la iglesia, sino es la palabra del Señor. Dice el versículo 18. ¿Qué pues? Hace Pablo aquí una pregunta. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. ¿Qué nos quiere decir Pablo ahí? Hay muchas iglesias de que están predicando un evangelio, pero muchas veces un evangelio que es contaminado. Pero están predicando, están haciendo la labor. Podemos ver los testigos de Jehová poniendo un ejemplo. Ellos están errados en muchas cosas. Pero algo que se les debe abonar es que hay pasión por predicar. Los podemos ver golpeando puerta tras puerta. Y nosotros le criticamos, les juzgamos. Ay, vean los hermanitos. Vemos que hay pasión en ellos de predicar un evangelio, así sea errado, pero hay una pasión de mostrar a un Cristo, de mostrar de que hay una salvación, que hay un camino, que hay una solución a nuestros problemas. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos visto la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. ¿O hay alguno que no la haya visto? Todos, creo, la hemos visto. ¿Ustedes creen que el anhelo de Mel Gibson al hacer esta película de la forma como la hizo, haciendo la diferencia con otras películas, su objetivo era llevar el evangelio a aquellas personas que no conocían, era llevar el evangelio a aquellos lugares donde no había sido predicado el evangelio? Y esa película tiene muchos errores doctrinales.
Pero yo puedo decir, esa no era la principal idea que Mel Gibson tenía cuando dirigió esta película. Yo me imagino que su intención era el ganar dinero. Porque nadie trabaja gratis. Nadie hace una obra gratis. Su intención era ganar dinero. De pronto un premio Oscar, de pronto nominaciones que el hombre da por este tipo de trabajos. Pero yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Cuántas personas viendo esta película, con todos sus errores, con todas sus fallas que pueda tener, su corazón ha sido tocado? Su ser ha sido transformado. No sabemos cuántas personas a través de esta película hayan entregado su vida a Cristo. Familias enteras, yo me imagino, porque esta es una obra que el Señor utiliza para que todos tengamos la misma oportunidad de llegar a sus pies. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación. Suministración. La palabra suministración traducida es engrandecer. El Espíritu Santo de Dios engrandece el nombre de Jesucristo. Engrandece el reino de los cielos. Para que nosotros tengamos esa dicha, ese gozo, esa alegría de llegar a Él. Por eso es importante, hermanos, preocuparnos por nuestra vida espiritual. Y Pablo lo dice acá. Él está diciendo, esto resulta en mi liberación. Pablo está pensando en una liberación. Pero de pronto no es una liberación física, sino él está pensando, es más allá, en una liberación espiritual. Conforme a mis anhelos y esperanzas dice el versículo 20, conforme a mis anhelos y esperanza, que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por la vida o por la muerte. ¿Cómo así magnificado Jesucristo? Pablo está diciendo, mira lo que yo he vivido. Y todo ha sido para magnificar el nombre del Señor, exaltar su santo poder, la gloria de los cielos. Lo que el Señor nos ha prometido a cada uno de nosotros, la vida eterna, el gozo, la paz, la alegría, el estar disfrutando de la presencia del Señor. ¿Cuánto realmente anhelamos nosotros estar en la presencia del Señor? ¿Cuánto realmente podríamos decir, no, para mí el vivir está en Cristo y el morir es ganancia? Aquí vemos cómo Pablo se nos presenta de una forma
de que para nosotros podría ser difícil escoger. Si nos pusieran a escoger, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Morir por Cristo o vivir? Nosotros, pues yo creo, ¿no? A modo personal uno diría, no, pues yo me prefiero vivir. Pero Pablo ve acá esta oportunidad y dice él no quería morir. No es que yo voy a decir, ay, no, es que Pablo sí, Señor, yo muero ya y listo, y soy salvo. No, él no quería morir. Pero él decía, si voy a morir es en Cristo. Y me gozo en ello. Me alegra porque voy a estar en su presencia. Me voy a deleitar en su presencia. Voy a disfrutar de lo que el Señor me ha prometido. Y estoy convencido que así es. Porque hay un convencimiento espiritual en Pablo de que así es. Nosotros muchas veces somos fluctuantes. Hoy creemos en la palabra y mañana dudamos. Nos pasa algo al verso y empezamos pero vean, soy cristiano y vea lo que me pasa. Leo la palabra y vea lo que me pasa. Desde que me volví cristiano, estoy pasando dificultades. Yo antes vivía bien. Y yo alguna vez lo dije. El pastor Henry es testigo. Yo antes vivía bien. Mi economía buena. Un hogar, unos hijos, una familia. Un lugar de vivir bueno. Y ve ahora en lo que estoy pasando dificultades que antes no tenía. Dificultades económicas. Dificultades en mi familia. Dificultades en mi hogar. Entonces, ¿qué? Me convierto al Evangelio y entonces en vez de ser una vida como dicen, porque a veces hay predicadores, usted viene a Cristo y todos sus problemas se le arreglan. Su vida se volverá color de rosa. Y creemos de que así va a ser. Pero no es así. Hay sufrimiento, hay dolor. Pero cuando estamos fortalecidos por la palabra del Señor, dice el Señor que de todas ellas el Señor nos sacará. Y eso nos prueba qué clase de cristianos somos nosotros. Somos esos soldaditos de papel, llueve, se mojan y desaparecen. O somos verdaderamente esos soldados que estamos preparados frente a la guerra para presentar el Evangelio del Señor, sin importar las circunstancias en que estemos viviendo. Todo lo tengo por basura, dice Pablo. Todo. El morir para Pablo es ganancia. Y este es uno de los versículos más impresionantes del libro de Filipenses. El vivir para Cristo. Pablo dice, si yo salgo de esta prisión vivo, qué bueno. Qué bueno porque puedo estar entre mis hermanos, puedo seguir predicando el Evangelio, puedo seguir llevando las nuevas buenas. Eran dos cosas que él anhelaba. Pero veamos las perspectivas que él tenía respecto a esta situación. Y eso nos conlleva a nosotros también. ¿Qué perspectiva tenemos nosotros en nuestra vida espiritual?
Es lo que nosotros debemos, que en nuestro corazón abunde la gracia. Pedirle al Espíritu Santo que la gracia y la gloria de Jesucristo sea en nuestro corazón, sea en nuestra vida, sea en la forma como vivimos. Que la gente vea que somos diferentes. Pero no diferentes como pasa muchas veces. No, yo no quiero ser cristiano porque vea ese. Dice que es cristiano, pero en la casa dice groserías. Pero en el trabajo es deshonesto. Pero miente, engaña, maltrata, lastima, ofende. Y la gente dice, lo primero que van a decir, mira, ese es cristiano. O yo no voy a esa iglesia porque en esa iglesia se reúnen un poco de hipócritas. Claro, uno les dice, sí, lo que usted dice es cierto, pero le invito a la iglesia, tenemos una silla donde usted también tiene cabida. Juzgamos y nos tomamos el papel de jueces y se nos olvida que este juicio solo le pertenece al Señor. Hermanos, para ustedes, ¿qué significa el vivir en Cristo? O para ustedes, ¿qué significa tiene el morir en Cristo? Hoy el Señor nos hace ese llamado. Hoy el Señor nos invita a que realmente reflexionemos. Yo sé que hay falencias. Hay falencias en el pastor Henry. Hay falencias en su familia. Hay falencias en mí. Pero nosotros no somos los que damos la salvación. Nos damos la aprobación de cómo está usted espiritualmente. Eso lo hace el Señor. Y llegará un día en que nos vamos a presentar en su presencia. Y llegará un día en donde nosotros tendremos un tiempo de buscar defensa de nuestra fe. No se les olvide, llegará el día en que vamos a estar delante del Señor. Y ese día también llegará en que muchos, yo no quiero estar en esos muchos, buscarán la muerte y la muerte les huirá, no la hallarán, porque no anhelan ni quieren estar delante del Señor. Yo les invito, vamos a colocarnos de pie y después de esta reflexión, mirémonos. Mira cómo estás tú realmente delante del Señor.